Este programa llega a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti. Amigos, muy buenos días, bienvenidos a su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día, por supuesto, a través de nuestra señal de Mira TV, Canal 9 de Inter. Hoy es lunes 25 de septiembre, inicio de la última semana de este mes de septiembre y ya prácticamente entonces entramos en el último trimestre del año. Como cada día, ahí están nuestras redes sociales, mi cuenta de X, @Jair Cuba. La del programa es @Frente a Frente 9. Y también tengo ya activa nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228. 0424-232-3228. Les recuerdo que esta noche en reposición a las 8 de la noche, usted puede ver Frente a Frente de nuevo. Y hago la cordial invitación para que se suscriba a nuestro canal YouTube, Jairo Cuba TV. Allí usted puede ver todos los programas que estamos haciendo en esta nueva etapa de Frente a Frente. Bien, mis amigos, tal como dije al inicio, hoy es la última semana, lunes 25 de septiembre, la última semana de este mes de septiembre y ya el próximo lunes estaremos en octubre. Varias cosas que comentar que sucedieron ya al filo del fin de semana. La primera es el debate que se dio en la Asamblea Nacional el pasado jueves y en la cual la Asamblea Nacional aprobó la realización de un referéndum consultivo con relación a este delicado tema de la Guyana Esequiba. Sobre eso he invitado en la mañana de hoy para comentar acerca de eso, conocer su visión y su perspectiva al internacionalista Frank Gil, que ha estado con nosotros en varias ocasiones. Pues ese es el primer detalle. El segundo hecho noticioso, porque lo fue, ocurrió cuando el presidente del Consejo Nacional Electoral, Elvis Amoroso, junto a su cuerpo de rectores, anunció en lo que se dijo inicialmente iba a ser una rueda de prensa, pero solo se constituyó en un anuncio acerca de darle respuesta a una comunicación que envió con mucho tiempo de antelación la Comisión Nacional de Primaria. De hecho, esa comunicación fue dirigida a Pedro Calzadilla, que era el actual presidente del Consejo Nacional Electoral. Pues bien, el Consejo Nacional Electoral, la nueva directiva, le ha dado respuesta a esa comunicación y en el día de hoy le ha dado respuesta diciendo que están en condición de realizar, de brindar específicamente, entiéndase bien, apoyo técnico. No se llama de tutelaje, sino apoyo técnico. Al menos eso fue lo que dijo el presidente Amoroso al proceso de primarias opositoras. Por supuesto que eso destapó inmediatamente una ola de rumores y comentarios que vamos a hablar un poquito de ello. En el día de hoy, porque se ha citado al presidente de la Comisión Nacional de Primaria, se ha citado a una reunión con los rectores del Consejo Nacional Electoral para conocer la opinión. A fin de cuentas, mis amigos, esta decisión va a depender de lo que diga la Comisión Nacional de Primaria, que en su momento solicitó asistencia técnica. Por supuesto, esta carta tiene de demora en su respuesta mucho más de 2-3 meses, de manera que lo que antes era una solicitud puntual de la Comisión Nacional de Primaria, ahora puede
y entiéndaseme bien, puede lucir extemporáneo. Pues bien, con el tema del referéndum consultivo, mi primera reacción es la siguiente. ¿Por qué me tienen que consultar a mí eso? Si todo el mundo conoce mi posición, hablo en primera persona, en lo personal. Y yo creo que la generalidad del país, de verdad, es apropiado, es necesario hacer eso, realmente. Esa es la primera pregunta, porque a mí me gustaría más bien un referéndum consultivo de otras cosas, pero con una respuesta tan obvia, a mí me produce cierta inquietud por conocer qué hay detrás de ello. El tema de las primarias. Pues bien, inmediatamente yo creo que la voz más sensata con este tema de las primarias en boca de un candidato ha sido la de Andrés Caleica. Y en sus palabras textuales dice, vamos a ver con qué vienen. Bueno, primero tienen que producirse las reuniones antes de comenzar las especulaciones. Ya hay mucha gente que ha dicho, yo no voto, imagínense. Hay que ver que los hechos se desenvuelven. Si el país vuelve a insistir por este tipo de cosas, aquí lo advertimos, esta no va a ser la única, van a ser muchísimas. Por supuesto que aquí nadie está jugando carrito. Y aquí se presume la buena intención del CNE, pero muchos saben que detrás de eso hay otras maniobras y otras posiciones. Pero si el país entra de nuevo en una ola abstencionista por este y otros obstáculos, bueno, se va definitivamente a cometer un retroceso del cual creo que el país ha superado. Allí tienen ustedes, yo quiero hacer hoy, en el día de hoy, antes de darle la bienvenida a nuestro entrevistado de hoy, yo quiero dejar al aire una pregunta, a ver qué opinan. Ahí está la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con primarias con el CNE y con el referéndum consultivo? Bueno, me gustaría que nos enviaran a través del 0424-232-3228 su opinión al respecto. Mientras más cortos los mensajes, se los agradecemos. Bueno, le doy la bienvenida a Fran Gil. Fran, ¿cómo estás? Buenos días. Gracias, Jairo, por la estás? invitación. Buenos días para todos. Qué bueno que estás de vuelta por aquí. Sí, antes de la pandemia fue la última vez. Antes de la pandemia, que estamos hablando, Franklin, ya de casi 3 años. Sí, ¿cómo pasa el tiempo? Ha pasado el tiempo. Pero no tenías el pelo tan blanco. ¿Tú dices? Ah, caramba, bueno. Imagínate, tú sí, es muy probable, pero sí, ya yo, desde hace tiempo, como decía un tío mío muy querido, me estaba floreando el café. Bueno, eso se traduce en experiencia. Así es. Franklin. Bien, Franklin, bueno, tú dijiste un poquito algo de mi comentario que hago siempre al iniciar el programa y quisiera conocer tu opinión. En primer término, Franklin, tu opinión con relación, porque tú eres internacionalista, manejas muy bien estos códigos, tu opinión con relación a la situación actual con Guyana en referencia al Esequibo. Quisiera oír tu opinión en este momento, a tu manera de ver en qué estatus estamos y si esto está realmente en peligro, porque indudablemente que ha habido un abuso, una arbitrariedad del gobierno guyanés. Esa es mi opinión, ¿no? Pero no, la tuya. Por supuesto, en efecto, Jairo, todas las personas que esta mañana sintonizan el programa, la situación es realmente compleja para el país en cuanto a lo que es el diferendo del Esequibo. Digamos que ha habido una acumulación histórica en cuanto a la diplomacia venezolana de más de 100 años, de errores que se han ido acumulando en el proceso de abordaje de ese litigio. Y digamos que esos errores que se han venido acumulando, porque esto no es un problema de partidos políticos, sino un problema de la política de Estado, la política exterior que ha implementado la República de Venezuela, ahora bolivariana, en cuanto a la relación con Guyana. Y en los últimos años, fundamentalmente a partir del año 2015, con los hallazgos de importantes recursos
en primera instancia petroleros, por una compañía estadounidense, la compañía ExxonMobil. Ha habido un viraje político dentro de las élites guyanesas en cuanto a cuál es la perspectiva con el tema del litigio. Digamos que esos 100 años, que en términos generales, ¿no?, que comenté, ese periodo, hubo como un status quo, ¿no?, donde ambas naciones stand-by. Así nos vamos a tener que mantener ahorita, porque tengo que hacer una breve pausa. Mis amigos, una breve pausa, y al regreso el internacionalista Frank Hill va a desarrollar lo que estaba comentando. Ya volvemos. Amigos, estamos de vuelta en su programa Frente a Frente, la referencia informativa y de opinión de cada día a través de Mira TV. Tengo activo el número de la mensajería 0424-232-3228, mensaje de texto y mensaje de WhatsApp, y por allí usted puede enviarnos su mensaje, además su opinión acerca de esta pregunta que estamos poniendo al aire. ¿Está usted de acuerdo con primaria con el CNE y el referéndum consultivo? Dos opiniones que queremos conocer. Continuamos con la conversación con Frank Hill, internacionalista. Te interrumpimos con motivo del corte, pero te quedaste en una palabra, stand-by. Stand-by. Sí. En efecto, entonces decía, el litigio estuvo en stand-by durante mucho tiempo. Evidentemente hubo acercamientos, muchas escaramuzas, digamos que hubo compartimientos diplomáticos, y hubo hasta un momento donde se dio la idea de que podía darse una cooperación entre ambas naciones para la explotación de la región. Pero fueron cosas espasmódicas. En términos generales, hubo un status quo, ¿verdad?, de reconocimiento de que ambas naciones tenían una reclamación sobre ese territorio. El giro, pues, el viraje de la política exterior guyanesa se da a raíz de ese descubrimiento, decía, de grandes reservas petrolíferas, fundamentalmente en la plataforma continental que conforma esa región en disputa. Evidentemente, según los cánones que se han establecido previamente, en especial el Acuerdo de Ginebra de 1966, afirma que cualquier tipo de explotación o intento de exploración de los recursos naturales que se consideraban hasta no hace mucho abundantes, y la realidad lo ha confirmado, no se podía realizar sin el permiso o la benevolencia de la otra parte. Así es. Igualmente que los mecanismos de negociación, que están establecidos bajo el artículo 1 de la Convención de 1966, donde Guyana, cuando pasa a ser una nación independiente en el proceso de descolonización de la Gran Bretaña, reconoce, ¿verdad?, al sentarse con Venezuela, implícitamente, de que hay una legitimidad del reclamo venezolano. Porque es importante, remontando rapidito hacia el laudo arbitral de 1899. El laudo arbitral es una figura jurídica de carácter irreversible, es decir, porque es aceptado por ambos actores, intermediado por un juez. Si ambos actores aceptan ir a un laudo, tú estás aceptando todo lo que ese laudo desprenda, y se considera dentro de las relaciones internacionales un cuerpo jurídico de carácter irreversible. En efecto, Venezuela fue ese laudo con la antigua potencia dominante Gran Bretaña, donde Venezuela, según ese acuerdo que estoy comentando, decidió bajo 5 jueces, 2 norteamericanos, 1 británico y uno presuntamente intermedio, que es un señor llamado Federico Martens, ruso. Este caballero, por ejemplo, opinaba que las naciones europeas tenían que civilizar a los pueblos latinoamericanos, porque éramos unos pueblos salvajes. Entonces ahí ya había poca imparcialidad. Entonces, en efecto, tanto se conoce históricamente como la componenda, estos 5 caballeros que conformaban el grupo de jueces y de abogados, deciden en favor de Guyana, o en ese caso de la corona británica. De hecho, habían 2 abogados británicos y 2 abogados norteamericanos. Venezuela no tiene representación. Entonces se considera que, en efecto, el laudo arbitral es, entre comillas, legal, porque es aceptado por una autoridad que fue reconocido por ambos actores, pero Venezuela no tuvo presencia. Es espurio, porque la idea es que sea un juicio equilibrado. Pero se llegó a un acuerdo. En efecto, lo acaba de decir. Y eso son y eso es lo que está vigente. Esos son los argumentos que tiene Guyana. Pero ¿qué sucede? Venezuela va a denunciar. ¿Y por qué, Fran, detente ahí? Ajá. ¿Por qué Venezuela no tuvo presencia allí? Bueno, fundamentalmente porque estamos hablando de ¿Estamos hablando de qué año?
1897 que comienza el laudo. No, pero este último laudo que me estás hablando. La decisión fue en 1899. Okay. Entonces fueron 2 años el proceso, digamos, de recopilación de todos los elementos ahí. Venezuela era un país de poblado, un país de, digamos, creo que alcanzar... Guyana perteneciendo a una corona. A la corona británica, Claro. con 1 millón de habitantes, a lo sumo, la nación. Una nación despoblada, más de 1 millón de kilómetros. Evidentemente los británicos ya desde 1830, fundamentalmente en 1842, donde hay un señor que lamentablemente tiene mucho honor en nuestro país, Daniel Florencio Leari, siendo embajador de la corona británica en Venezuela, empezó los procesos de negociación, en ese momento con el general Sublé, que era presidente de Venezuela, la posibilidad de que Venezuela cediera de alguna manera o diera concesiones en ese territorio. O sea, es una política que se venía estableciendo a través de la corona británica de décadas, sobre todo en el siglo XIX, que culmina con un proceso donde nos van corriendo la cerca. Un señor aventurero alemán nacionalizado británico, Schönbrunn, empieza a penetrar en nuestro territorio, incluso llega hasta lo que actualmente es Upata. Y ellos plantean, los británicos, entonces ir colonizando, ir penetrando ese territorio para justificar lo que se dio en el laudo. Muy parecido a lo que hizo, por ejemplo, los Estados Unidos en Texas, ¿no? Fue colonizándola por debajito y después inicia un proceso de independencia, otro mecanismo muy utilizado en Panamá. Venezuela éramos un país débil, lamentablemente para finales del siglo XIX, un país con muchos conflictos sociales, muchas discordias, que fue aprovechada por los británicos para tratarnos de imponer un proceso de despojo. Venezuela, ¿verdad?, bajo la presidencia del presidente del general Joaquín Crespo, solicita la intervención en pro de la doctrina Monroe, de que Estados Unidos proteja a Venezuela en ese proceso. En efecto fue así, los Estados Unidos intervinieron, ¿verdad?, en un contexto global donde tanto Estados Unidos como Gran Bretaña se disputaban la hegemonía en América Latina. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, Estados Unidos interviene y nos coloca 2 abogados. El expresidente estadounidense Benjamin Harrison y el juez Edward Marshall, que era presidente de la Corte Suprema en ese momento de Estados Unidos. Ellos van a participar por nosotros. Y en ese sentido, Venezuela está excluido de las negociaciones directas que se dan en París. De hecho, nuestro canciller, Américo Rojas, estaba tomándose un sabroso Don Periñón mientras veía las sesiones. Entonces, en ese sentido, encontramos que Venezuela es conspirada, pues. De hecho, se ha denominado históricamente como la componenda. ¿Por qué? Porque en el año 1946, uno de los abogados que eran asesores de nuestros representantes estadounidenses en ese laudo, el señor Malen Prevost, va a revelar documentos donde el señor Martens, juez principal del laudo, y los abogados, previamente o en el interín de la decisión, o de la decisión final de despojar a Venezuela, van a llegar a un acuerdo. Los británicos, por la vía de la coerción, le van a decir a los abogados norteamericanos que si Estados Unidos no acepta que se rebane los 160.000 kilómetros de la Guyana Esequiba, los británicos iban a avanzar mucho más en nuestro territorio. Iba por la vía de la fuerza, por la vía militar, a rebanarnos actualmente lo que sería el estado Monaga, del Tamacuro y la mitad del estado Bolívar. Entonces, digamos que los norteamericanos, los estadounidenses, van a tomar una decisión salomónica, ¿verdad?, entre comillas, de decir, bueno, vamos a conceder la Guyana en este laudo para evitar que Gran Bretaña penetre más en territorio venezolano. Entonces, esa fue la decisión, la racionalidad política de los de esos representantes. Ahora, el presente está poniendo en riesgo la pertenencia de Venezuela en ese territorio. Bueno, mira, a mí me han hecho muchas veces esa pregunta en distintos foros, en distintas entrevistas, de cuál es la perspectiva, porque eso nos lleva a una pregunta final. ¿Es posible la recuperación del gobierno del territorio guyanés? Si me hace la pregunta a mí, yo soy bastante pesimista. Bastante pesimista porque, primero, habían acumulado errores de la diplomacia venezolana, independientemente de su ideología o del partido político que sea, o incluso la estructura política de nuestro país, sea un gobierno democrático, sea un gobierno dictatorial, se ha venido acumulando durante tantas décadas y llegamos ahorita al proceso donde Guyana, de manera unilateral, 2015, hablábamos del descubrimiento petrolero, en el 2018 Guyana va a hacer una acción de orden unilateral que es introducir una demanda a nuestro país en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde Guyana, de manera, insisto, unilateral,
pretende que esa instancia tenga algún tipo de decisión sobre el problema bilateral. Y eso es un desconocimiento de todo nuestro ordenamiento, de los acuerdos bilaterales que se han hecho entre ambos países, principalmente el instrumento de 1966, es decir, el Acuerdo de Ginebra, que en su artículo 1 nos da 5 elementos para resolver el conflicto. Pero todos esos 5 elementos para resolver el conflicto están basados en el artículo 1, donde la disputa es bilateral y su solución también. Es decir, Guyana está desconociendo los acuerdos que llegó con nosotros y se está buscando lo que decimos vulgarmente en la calle, un padrino. Está padrinado con fuerza política, con fuerza militar y con mucha fuerza económica, y ahora busca llevarlo al plano jurídico. ¿Y cómo se detiene esa acción de la Exxon allí en Guyana? Porque entonces allí eso me va a producir a preguntarte sobre la propuesta de referéndum que acaba de aprobar la Asamblea Nacional. En efecto, mira, decíamos cuál es la problemática fundamental, contener a la ExxonMobil. 2 antecedentes rapiditos. En el año 2003 hay una primera concesión del gobierno de Forrest Burhan de Guyana a una compañía petrolífera noruega. Esa primera concesión evidentemente trajo una respuesta de Venezuela en el marco del acuerdo de 66, sin embargo Venezuela no denunció eso con mucha más vehemencia. Es más, se pretendía o había el proyecto dentro de la política exterior de Venezuela de agregar a Guyana dentro del ALBA. Esa era la prioridad, que Guyana pasara como país caribeño al ALBA, y se consideró que esa disputa, el presidente Chávez en su momento incluso declaró que él no iba a ir nunca a un conflicto de orden militar con un vecino por esos recursos. Y eso a la postre, ¿no? Esa postura a la postre nos llevó a esta situación. ¿Por qué? Porque Venezuela tenía que denunciar, y no solo denunciar esos primeros pasos exploratorios con esa compañía noruega, sino que también había que empezar un proceso de territorialización. Es decir, Venezuela tenía que constituir comercio en la región, tenía que constituir asentamientos poblacionales, que es algo muy importante, cosa que venía haciendo Guyana. Cedulando también. Cedulando. En los años 70 hubo un levantamiento de poblaciones indígenas, porque eso es importante que lo sepa todo el mundo. Guyana es un país muy complejo. Es un país de algo más de 1 millón de habitantes, dividido en 3 grandes etnias. La población afrodescendiente, ¿verdad?, que de paso controla todo lo que son los mecanismos económicos y políticos del país, y son numéricamente minoritarios. Está la población que proviene de la India, es decir, inmigrantes que fueron traídos por los británicos para trabajar en la zona agrícola allá. Por ejemplo, el señor Irfan Ali, actual presidente guyanés, de origen indio. Es de origen indio. Y finalmente lo que son los sectores o las poblaciones aborígenes. Hay indígenas y bastante, sobre todo en la región del Esequibo. ¿Pero se habla solo inglés? Se habla solo inglés porque los guyaneses han hecho un proceso paulatino, calladito, de colonización. Porque es que la soberanía no solo se ejerce en los instrumentos jurídicos, la soberanía se ejerce de hecho. Y Venezuela en ese proceso, y nos pasa en toda la zona fronteriza, decía el connotado historiador venezolano Vladimir Acosta, de nuestro país desangra por la frontera. Entonces nosotros nos estamos desangrando por la frontera porque no poblamos, no ocupamos. Y eso no es un problema que tú lo puedes resolver. ¿Cuántos cedulados aproximadamente tendrá Venezuela en Guyana? Yo opino de la siguiente manera. Yo pienso que en Venezuela la gran mayoría de nosotros no tienen ni idea de cómo dar una cédula en guyanés. Pero no es el problema de este gobierno, Mosca, pues no es un problema ideológico, no es un problema partidista. Es un problema de que no ha habido una política de Estado correcta en cuanto al tratamiento guyanés. Y se han ido acumulando esos errores. En los años 70 hubo un levantamiento de las poblaciones aborígenes, exigiendo ayuda de Venezuela. ¿Por qué? Porque esa división étnica tan compleja que hay en el país vecino hace que las poblaciones indígenas estén mayormente excluidas. Y son las que habitan la zona guyanesa. Eso era un momento propicio para que Venezuela iniciara un proceso de cedulación, por ejemplo. ¿Y en reservas petroleras? ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos... ahí el detalle, ese es el gran detalle. Pero entonces tenemos que hacer una pausa. Perfecto. Tenemos que hacer una pausa. Mis amigos, vamos a hacer una breve pausa aquí en su programa Frente a Frente. Recuerden la pregunta que hemos dejado al aire. Ya tengo varias respuestas, ya le vamos a dar salida a su respuesta. Y por supuesto a la mensajería con los problemas cotidianos. Ahí está la pregunta. ¿Está usted de acuerdo con primarias con el CNE y referendo consultivo? Bueno, responda y ya venimos.
Ya estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente. Vamos con la mensajería de texto. Vamos a comenzar con el WhatsApp. Aquí está un mensaje de Marcos Ramírez. Buenos días, Jairo. Por supuesto que no estoy de acuerdo, me supongo que con las dos propuestas que están allí. Buenos días. Tengo entendido que esa parte de Venezuela se la regalaron a Guyana. Ese fue un señor que creyó que era su dueño, dice la señora Luisa, no sé a qué se refiere. Si tienes alguna referencia, nos hace. Buenos días, Jairo. No a los dos CNE ni al referendo, eso es innecesario, lo dice Enrique Medina. No estoy de acuerdo, dice esta otra persona que nos identifica. Bueno, es cuestión de esperar a ver qué ocurre, dice esta otra persona con referencia a la pregunta. Buenos días, amigo Jairo, estoy de acuerdo con las dos propuestas del CNE, siempre y cuando a última hora el CNE no retroceda para retrasar la primaria. ¿Sabe cómo es el gobierno? Siempre se aprovecha de las patas hinchadas del opositor. Buenos días, Jairo, mis respuestas son no y no, buscan distraer y dividir como siempre. Aquí hay otro mensaje, le podría preguntar al entrevistado si no fueron Chávez y Maduro quienes se dieron el Esequibo a cambio de los votos de Caricón. Interesante esta pregunta, yo te la iba a hacer. En el gobierno de Chávez se eliminó la zona en reclamación de los mapas en los textos escolares. Importante esto. Buenos días, no se debe aceptar que el CNE se meta, eso puede ser otra lista TASCON. Buenos días, Jairo, aquí en la calle Federación al final no han quitado la camioneta accidentada, por favor, gracias. Buenos días, amigos, les he dicho a esta gente que por favor me envíe fotos. Por favor, se cumple 3 meses que demolieron una casa en la calle Sisto Díaz, de Vuelta Larga en La Matica, dejaron los escombros en la calle, ni el Consejo Comunal ni la Alcaldía se pronuncian. Bueno, Frank, aquí tenemos varias propuestas de la gente, obviamente tiene que ver con la pregunta que hicimos, pero esta situación de los votos de Caricón, la posición del gobierno de Chávez cuando inició, una posición también de Fidel Castro con esto no tiene, ojo, yo quiero apartar de verdad, Fran, la parte política de esto, porque está en juego la territorialidad venezolana, independientemente de que nosotros crecimos ajenos a eso. Es increíble, nosotros crecimos ajenos, nunca hubo una actitud, te lo digo en mi caso, nunca hubo una actitud de inocular lo que el Esequibo es nuestro. ¿Ok? Entonces quisiera oír tu opinión. En efecto, digamos que hay muchos problemas históricos, estructurales. Yo cuando estudié en bachillerato, incluso me atrevo a decir que cuando estudié la carrera tampoco vi el tema guyanés. Algo terrible. Sí. La diplomacia venezolana tiene que caracterizarse por 3 puntos fundamentales. Nuestros internacionalistas y diplomáticos tienen que conocer más que la historia de Venezuela, tienen que conocer la historia de Colombia, la historia de Guyana y la historia de Brasil. Son nuestras fronteras, ¿verdad? Al menos territorialmente hablando. En cuanto a la pregunta concreta de Caricón, o sea, nosotros hemos venido equivocándonos incluso un poquito después del mismo año 1966, en búsqueda de digamos, coquetear, atraer a los países caribeños hacia nuestra órbita. Fundamentalmente es el pluralismo ideológico que fue la política del presidente Rafael Caldera cuando estableció excelentes relaciones comerciales con los países del Caribe. Incluso muy buena la relación que tuvo Venezuela con Cuba, por ejemplo, con el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Es decir, que se venían haciendo relacionamientos para buscar debilitar la posición de apoyo que los países caribeños históricamente siempre han tenido por Guyana. Y ahí volvemos al convenio de Ginebra. Decía que en el artículo 1 hay 5 puntos importantes para resolver el conflicto de manera bilateral. Uno de ellos es la figura del buen oficiante, que es la utilizada en los últimos 30 años, 40 años aproximadamente. Por lo general siempre hemos tenido un mediador caribeño. Ha habido 2 trinitarios y 1 de Grenada. El último, que fue el señor Nilsson, noruego, realmente no entiendo cómo puede entrar ese caballero para acá. Bueno, le sale la vena venezolana, no debería ser. Vamos haciendo un análisis lo más objetivo posible. La figura del buen oficiante ha demostrado un fracaso. Caricón
acaba el día sábado de un comunicado rechazando la postura de Venezuela y rechazando el referéndum. Oye, pero fíjate, y con todo lo que Venezuela y el propio presidente Chávez facilitó a CARICOM, incluso creó Petrocaribe. Exactamente. Creó Petrocaribe. Y esa era la continuidad de la política exterior del presidente Caldera. O sea, el presidente Chávez no modificó esa postura de intentar ganar a los países caribeños en nuestro favor. Pero lo que ha demostrado el tiempo es que esa política no fue funcional. O sea, es una política porque hasta incluso Cuba, que es un aliado estratégico de nuestro país, Cuba ha sostenido su postura de apoyo a Guyana. Porque no es un problema partidista, tú lo has dicho, no es un problema político, esto es un problema geopolítico, donde en la geoestrategia cubana, un país caribeño, históricamente ha apoyado a sus vecinos, ha apoyado los reclamos o las situaciones geopolíticas de sus vecinos. Evidentemente para Cuba es un problema existencial el Caribe. Entonces tenemos que entenderlo desde ese prisma, no del prisma del Partido Comunista Cubano o los partidos que pueden gobernar en un momento determinado, sino de una visión de los intereses geopolíticos de cada país. Entonces, lo que ha demostrado la política de nuestro país, la diplomacia de nuestro país en cuanto al Caribe, es que lamentablemente no hemos logrado los objetivos. Se ha errado mucho. En el plano de Guyana. Hemos logrado otros objetivos parciales, pero en el tema concreto con Guyana, esa ha sido una política errónea. Y el segundo punto, Jairo, es fundamental y esto va a la historia. Nosotros tenemos que entender que no es Guyana, no es el gobierno guyanés, es la élite anglosajona, es decir, Londres, la antigua potencia colonial, y los Estados Unidos los que están tutelando esa política. Y eso no es ahorita, eso no se repite mucho que son las potencias que están, no, son 500 años. El famoso pirata Walter Raleigh buscó y conquistó esa área, buscó conquistarla hace ya 500 años. Es decir, que hay una pretensión de la corona británica, bajo su estrategia, bajo su collar de perlas a nivel global. En Latinoamérica un collar de perlas que comenzó en Nueva York, iba descendiendo por todas las zonas costeras donde salían grandes ríos. Ahí Gran Bretaña controlaba el comercio. Entonces, ¿qué es Guyana? Controlar la salida de la boca del Orinoco. O sea, es una estrategia geopolítica de los británicos que han establecido en América Latina, la costa Mosquite en Nicaragua, las Malvinas en Argentina, Montevideo, Río de Janeiro. Es decir, si uno traza un mapa se encontrará que hay un collar de perlas donde los británicos, dentro de su estrategia comercial imperial, histórica de hace más de 300 años, socavando el dominio de España aquí en sus luchas interimperiales, conquistó o buscó conquistar territorios de esas características. Ahí está la importancia de Guyana, que se condimenta con lo que dejábamos en el aire en el segmento anterior, las incalculables riquezas que hay allí. Solo hablamos de petróleo. Antes del 2015 se especulaba que había una reserva similar a la de la zona económica, hacia la zona de la faja petrolífera. Imagínate. Se especulaba. Los descubrimientos que ha venido haciendo la Exxon y posterior explotación, porque no es un problema de dar concesiones. El actual conflicto estalla a través de un proceso de licitación que Guyana le está dando a algunas empresas. Pero ya Guyana está explotando, ya Guyana está comercializando. Es decir, ya de hecho ejerce soberanía. O sea, es una actitud arbitraria e inaceptable. Evidentemente, como dicen en el llano, los guyaneses están guapos y apoyados. ¿Por qué? Porque están apoyados por los poderes políticos. El subsecretario para el hemisferio occidental de los Estados Unidos, el señor Brian Nichols, salió el día viernes apoyando el derecho de Guyana a explotar sus recursos. Y eso no tiene que ver la política allí, la posición ideológica de Venezuela. Ahí sí nos movemos hacia la política. Es posible que tenga, sí, es posible que tenga cierta influencia, pero tenemos que entender que no, nosotros estamos sentados en un pozo de petróleo gigantesco y vamos a estar siempre, digamos, en la mirada, en el apetito de las disputas geopolíticas globales. Si el día de mañana no es Estados Unidos, sino un país X, para no comprometer a nadie, inmediatamente Venezuela va a pasar a ser un objetivo de esa geoestrategia mundial. Además que estamos en un contexto de transformaciones interesantes, donde se está generando un nuevo bloque que está cuestionando la primacía de los Estados Unidos y la primacía del occidente colectivo como ente que tutela la política internacional, sean los instrumentos financieros, sean los instrumentos militares, sean los instrumentos, hay un proceso de desdolarización. Es decir, hay una pugna global, y en esa pugna global los actores, bueno, necesitan asegurar fundamentalmente los recursos, en un mundo en que los recursos cada vez son más limitados, y donde de aquí se especula al 2100
va a haber un cambio tremendo en lo que es la geografía global, porque se habla del derretimiento del Ártico. Es decir, tenemos un escenario caótico porque se está dando un cambio profundo a nivel global y los Estados Unidos están buscando hegemonizar los recursos. Entonces ya a esta época, 2023, Guyana está exportando 700.000 barriles, casi la cifra actual que tiene según la OPEP nuestro país, y ya calculan la planificación para el año 2025 de exportar 1.200.000 barriles. Frank, tú nos decías que de una manera muy objetiva que eres pesimista con relación a la recuperación de ese territorio, pero todo el territorio no tiene Venezuela posibilidad de recuperar, o aquí o es todo o es nada. El presidente Maduro en su última locución solicitó pues a su homólogo guyanés que no convierta a Guyana en un trampolín para agresiones de orden militar o económico contra Venezuela. Y solicitó, con la intermediación de CARICOM, ¿verdad?, una mesa de negociaciones donde CARICOM establezca el buen oficial. Te voy a decir una cosa, a mi entender y a todas las personas que nos están viendo por la argumentación que he venido continuando, eso es un error tremendo. Ya estamos aquí explicando un poco sobre lo que ha sido el fracaso de ganar al Caribe hacia nuestro lado, o que al menos tenga una posición mucho más objetiva, porque insistir allí. El problema capital también es que la demanda en la CIJ es un problema grave, porque está avalado por la Secretaría General de la ONU. Porque este es el otro guapo, otro padrino. Tengo que hacer el corte. Fíjate, interesante esta posición que ha tomado la entrevista. Yo te pregunto, quiero dejar al aire esto, y hay un peligro de una confrontación bélica en todo caso, porque cuando entonces se está hablando de un referéndum consultivo, no sé qué hay detrás de la cortina. Ahí tienen, amigos, la pregunta al aire para que ustedes sigan respondiendo, y ya volvemos con nuestro programa Frente a Frente. De vuelta, mis amigos, en su programa Frente a Frente para la última parte. Mensaje de Elvis Ugas. Buenos días. En cuanto a las primarias no estoy de acuerdo, y menos que el CNE quiera poner condiciones de quienes participarán. Yo lo dije temprano, Elvis, eso será después. Por eso también hice la referencia de que Caleca dijo de los candidatos que puede recoger opiniones. Vamos a ver con qué vienen. Aquí se está hablando de asistencia técnica, que hay algo detrás de la cortina, bueno, eso será después, pero eso es como anticiparse. En cuanto a la otra consulta sobre nuestra soberanía, el gobierno debe saber qué hacer y actuar. Este es el mensaje de Elvis Uga. Vamos a seguir rápidamente con la mensajería de texto. Ernesto Sojo de los Teques, no al referéndum, no a la participación del CNE, ya que este es un CNE que no representa al pueblo. Mis felicitaciones a este joven Frank Hill por estar documentado, pero el régimen no está por el territorio de Esequibo, sino por los recursos naturales y minería que ya se le ofrecieron a los chinos e iraníes, dice por aquí. Otro mensaje: en el momento que las autoridades eliminaron la zona en reclamación de los mapas, ¿dónde estaban los militares que debieron defender la soberanía? Amigo Jairo, lo que pasa con la Guyana jamás se preocupó, no nos preocupamos por la población, hasta ahora es que se descubre que hay petróleo, es cuestión de que no se supo atender la asistencia a los pobladores. Todas estas opiniones de la gente, Fran, son opiniones que uno va recogiendo y uno mismo se va haciendo con el tiempo, porque como tú lo dices, ni siquiera en la carrera tuya profundizaron sobre nada, este tema, nada. Bueno, de que yo recuerde, nada. Frank, me viene a la mente en Argentina, en un proceso de crisis del gobierno, el general Galtieri envió tropas y navíos a las Malvinas, que eso estaba tranquilito allí en defensa de las Malvinas, y se generó una guerra que produjo más de 1.000 muertos. Y te lo digo con conocimiento de causa, porque en una de mis actividades profesionales
yo hacía una asesoría con la Asociación de Agregados Militares en Venezuela. Y me tocó compartir con un capitán de navío llamado Víctor Hugo Tox, un hombre ya de edad, y él me comentó que él llevó la primera fragata en contra de su voluntad. En ese momento, bueno, hubo una solidaridad, el gobierno de Luis Herrera, obviamente se solidarizaron con las Malvinas, mucha gente, y bueno, se creó una matriz de opinión grave allí, pero mucha gente decía que esto ocurría porque un gobierno en crisis estaba exacerbando ese nacionalismo para tratar de mantenerse en el poder. ¿Por qué un referéndum consultivo? Eso es necesario. Es necesario que me pregunten a mí si yo soy venezolano o si yo quiero que el territorio del Esequibo sea venezolano. ¿Eso es necesario o hay algo detrás de esta cortina? Fíjate, para aclararte algo rapidito en cuanto a Luis Herrera. Ajá. Venezuela mostró una solidaridad automática con Argentina por la famosa doctrina Drago. Así Ellos es. fueron solidarios con nosotros cuando el bloqueo de la costa de 1902. Y estamos hablando que no es por Inglaterra, por las potencias inglesas. Nosotros tenemos que entender que lamentablemente Venezuela, para las élites que han gobernado nuestro país, Caracas y lo demás Monte y Culebra. Lamentable, muy lamentable. Somos un país que no ha poblado las regiones fronterizas o las regiones interioranas del país. Nos hemos concentrado nuestro desarrollo bajo una economía de puertos en el litoral, una zona montañosa litoralense. Y lamentablemente el 80% de la población habita en esa zona. Mientras tenemos un vasto país de aproximadamente 600.000 kilómetros prácticamente despoblado. Eso es un factor que lamentablemente no nos permite mantener, digamos, una fuerza en esta discusión. Tenemos un problema grave, no tenemos presencia militar en esa zona fronteriza. O sea, no es un problema de ahora, es un problema de siempre. Que lamentablemente no hemos logrado cambiar, no hemos logrado atinar una diplomacia. Yo creo que no tenemos ni identidad con eso. En efecto, y mucho se discute sobre el mapa, si tiene las rayitas o no tiene las rayitas. Yo creo que esa no es la discusión. La discusión es ir al problema central. Tú hablas del referéndum, y es, digamos, el tema coyuntural que está protagonizando la opinión pública. Las autoridades venezolanas lo han convocado. No se ha dado los detalles, la fecha, cómo va a ser esa actividad. Principalmente, mira, yo creo que es importante, el gobierno necesita removilizar bajo los cánones del nacionalismo, ¿verdad?, de la defensa del territorio, un, digamos, capital político que se ve realmente mermado. Es una realidad. No digo que sencillamente sea una cuestión pragmática para ganar masa crítica, ¿no? Pero sí el gobierno está intentando removilizar la población nacional en cuanto a este problema. Tú has hecho una pregunta, yo estoy seguro que soy venezolano, ¿no? Sería tu respuesta en un referéndum. Pero fíjate, el problema capital es que los venezolanos no tenemos identidad con ellos, con el problema guyanés. Así. Decía nuestro gran poeta en su discurso de la Asamblea Constituyente de 1946, Andrés Eloy Blanco, decía que Venezuela es el único país del mundo que ha perdido casi la mitad de su territorio sin disparar un tiro. Nosotros hemos ido a los distintos foros para tratar de resolver nuestro problema fronterizo. Pasó con Colombia en 1821, otro laudo donde Venezuela salió mal parada en cuanto a lo que es el Golfo de Venezuela. Habíamos tenido un diferendo antes por la isla de Aves con los Países Bajos. Y entonces nuestro historial, nuestro averaje es muy malo en esas instancias. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de un problema jurídico, estamos hablando de un problema político o geopolítico, como se denomina modernamente. Y hay que recordar que las decisiones jurídicas están precedidas por una decisión política, siempre, así es la política. Entonces, en este caso, lo que busca Guyana es legitimar mediante la demanda que hablaba hace rato en la Corte Internacional de Justicia, que no es una instancia vinculante para Venezuela, porque según el artículo 1 de la Convención de 1966, la Corte Internacional de Justicia no es una figura, bien, que hayan reconocido ambas partes. Guyana metió un documento en la Secretaría General de la ONU, donde la Secretaría General de la ONU, encabezada por el señor Antonio Gutiérrez, portugués,
Y eso vale mucho, porque Sí, claro. desde el siglo XVI Portugal es una franquicia de Inglaterra. Recordemos que España y Portugal eran un solo régimen. Inglaterra lo divide, parte en dos porque su visión era Brasil. Entonces, desde el siglo XVI, Portugal, a toda la comunidad portuguesa que vive en nuestro país, muy querida, ya con muchos descendientes, nos referimos a sus élites, Portugal es una instancia bajo el control de los intereses de Inglaterra. Entonces, no puede ser casualidad, no puede ser casualidad que nuestros recursos sean congelados en Portugal o en Inglaterra, eso no es casualidad, es parte de una estrategia que no pasa por ser chavista o no, ese no es el problema para los intereses geopolíticos, el control de los recursos y las áreas comerciales en un mundo donde las grandes potencias están jugando fuerte. Decía en uno de tus mensajes que ya el gobierno le iba a dar los recursos, creo que sí entendí, ¿no? A China o a Irán. Es que esa es la idea, porque es que tú tienes que ejercer soberanía y tú le vendes tus recursos a quien tú creas más conveniente. Ahora, el problema es que Guyana está haciendo eso. Guyana se ha echado en los brazos de la ExxonMobil y hace 2 sábados inició un proceso de licitación totalmente ilegal, porque es una área no delimitada. Fran, ¿tú temes que haya la posibilidad de un conato, de un conflicto bélico? Mira, estamos viendo un conflicto bélico, o 3 conflictos bélicos a nivel global ahorita muy fuertes. Primero el de Rusia y Ucrania, el segundo el que se está dando entre Armenia y Azerbaiyán, Sí. y hay una potencial conflictividad en la península coreana. Y se habla también de otros en Taiwán. Es decir, el mundo va a un proceso de caotización. El siglo XXI va a ser un proceso de caotización mientras se reacomodan las áreas de influencia. Las potencias luchan en el terreno comercial, en las tecnologías 5 y 6G. Pero eso no es una cosa similar como las Malvinas. En efecto, sí. Pero fíjate, en el caso de las Malvinas... Nadie ha hablado de eso, pero es que a mí me llama mucho la atención este tema del referéndum, de verdad. En el caso que tú preguntas de Argentina, es interesante porque el régimen argentino pensó en los años 80, bajo la doctrina TIAR, de la TIAR, que la revivieron, Sí, por cierto, la revivieron, el gobierno, el el gobierno interino la revivió y después volvió a morir. Pero la doctrina TIAR afirma, Tratado de Asistencia Internacional de Asistencia Recíproca, que si un aliado estadounidense de este hemisferio era atacado por una potencia extranjera, muy parecido al artículo 5 de la OTAN, ¿no? Se tenía que solidarizar. Estados Unidos evidentemente desconoce su propio instrumento jurídico y se alía a los británicos para agredir a Argentina. Ese fue el muy mal cálculo que hicieron los estrategas argentinos, aparte que el ejército estaba pésimamente preparado en términos militares. En el caso venezolano, de igual manera, supongo yo, tengo la convicción de que los actuales decisores de la diplomacia venezolana están claros de las posibilidades reales de generar un conflicto larvado. Pero ahí se va a meter una larva perniciosa, tóxica, que a futuro puede generar un conato de confrontación militar o de algún tipo. Y distraer la atención, ¿no? Bueno, ¿pero de quién? No entiendo. Del país. Ah, ok, ya te entendí. ¿Ah? El problema fundamental es que sí, lo puede distraer, pero no lo debemos ver así. ¿Tú estás de acuerdo es un con el problema de referéndum? importancia. ¿Estás de acuerdo? Si removiliza a la población venezolana y su fin es removilizar a la población venezolana para defender a nuestro territorio, evidentemente sí. Bien, Frank, muchas gracias, de verdad. Gracias a ti por la como invitación. siempre, el programa vamos a tener que hacer otro, porque esta situación yo creo que va a generar muchas noticias y ojalá que prive la sindéresis fundamentalmente. Principalmente, claro. Y la paz. Muchas gracias, Frank. Gracias a ti. Amigos, ha sido el internacionalista Frank Gil. Y recuerden, esta noche en reposición a las 8 de la noche usted puede ver este programa y estará disponible también en nuestro canal de YouTube. Recuerden, ustedes y nosotros tenemos mañana un nuevo Frente a Frente. Gracias por su participación. Este programa llegó a ustedes por cortesía de Hotel Margarita Princess. Más cerca de todo, más cerca de ti.